y nosotros estamos organizados desde el punto de vista administrativo alrededor del paciente. De tal manera que, en este caso, un imaginólogo como Enrique, un intervencionalista estructural como Guilherme, un imaginólogo como yo, un cirujano como el doctor Sergio, como el doctor Moon, hacemos parte de la misma entidad administrativa. Estamos organizados administrativamente, nos sentamos juntos todos los días para discutir los pacientes. No estamos separados. De tal manera que es un cambio en la manera como nosotros estamos organizados y representamos una evolución tratando de que el paciente sea el centro del universo y no el doctor, como era históricamente. Pero bueno, la idea que yo tengo ahora es hablarles a ustedes. No tengo slides, lo quería hacer de manera informal, así como tipo TED Talk, que es lo que yo hago. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término cardio-oncología? ¿Tú? Sí. ¿Qué es la cardio-oncología? Oncología. Cardio-oncología. Cáncer relacionado al sistema cardiovascular. Bueno, por reducción de... Exacto. Suena así, ¿cierto? Bueno, realmente tú mencionaste en tu presentación que las dos causas más importantes de muerte en la mujer es número 1, enfermedad cardiovascular, y número 2, cáncer, ¿cierto? De cada 7 mujeres va a desarrollar cáncer de seno durante su vida. Ok. Lo que hace la cardio-oncología es cuidar el corazón del hombre o de la mujer que va a recibir, que está recibiendo o que ha recibido tratamiento para el cáncer. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y eso por qué es importante? Es importante porque, de acuerdo a los avances que han habido en el tratamiento del cáncer, la gran mayoría de las mujeres son capaces de ser curadas del cáncer si es reconocido de manera temprana. ¿Ustedes saben de qué mueren esas mujeres después? No mueren de cáncer, mueren de falla cardíaca a consecuencia de los tratamientos que recibieron para el cáncer. La quimioterapia, y hay dos específicamente que son como las piedras angulares del tratamiento de estos pacientes, que son las antraciclinas y el trastuzumab, son medicaciones que son tóxicas para el corazón. Y antes no había mucha información ni mucho interés tampoco en entender cuál era la potencial toxicidad de esas medicaciones para el corazón. Parte porque la mayoría de los pacientes se morían y entonces nunca tenían sobrevida suficiente para poder experimentar las consecuencias de las terapias. Pero como les mencioné ahora, los oncólogos están siendo supremamente exitosos en el tratamiento del cáncer, de tal manera que la gran mayoría de las mujeres o de los hombres que reciben tratamiento para el cáncer van a tener sobrevida suficiente para poder experimentar las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo que nosotros hemos hecho es, primero que todo, quiero que ese concepto quede claro, reconocer la importancia de que nosotros no estamos ahí para detener el tratamiento, todo lo contrario, la idea nuestra es ser facilitadores de la quimioterapia, ¿cierto? Hemos aprendido que cuando los oncólogos tienen preocupación por la toxicidad cardíaca, muchas veces terminan reduciendo las dosis de los tratamientos y cuando nosotros seguimos a esos pacientes longitudinalmente, nos damos cuenta que hay un precio que pagar y el precio que pagar es un número alto de recaídas. Entonces, no estamos nosotros para parar los tratamientos. Para lo que sí estamos es para hacer una detección temprana de esa toxicidad. Nosotros utilizamos una modalidad de imagen a través de eco, ultrasonido del corazón, que se llama Spectral Imaging. Entonces, esa modalidad es una modalidad que es supremamente sensible para poder detectar los cambios que hay en la contracción del corazón. Y nos permite, de manera muy temprana, antes de que el paciente desarrolle síntomas, podernos dar cuenta de que el corazón no le está gustando la quimioterapia que está recibiendo. Y lo que nosotros hacemos entonces es utilizar las mismas medicaciones que utilizan los doctores que se especializan en falla cardíaca para casos más avanzados de insuficiencia cardíaca, que son los betabloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora, para tratar a esos pacientes y asegurarnos de que no haya progresión
a una caída de la fracción de eyección, que es la medida que nosotros utilizamos de funcionamiento de la contractilidad cardíaca, y mucho menos que vaya el paciente a desarrollar el síndrome de falla cardíaca. Muy probablemente ustedes lo han escuchado, las mujeres o los hombres que tienen hinchazón en las piernas, dificultad para respirar, incapacidad para dormir. De tal manera que el mensaje que yo les quiero dejar a ustedes es que nosotros tenemos en nuestras manos la tecnología para poder hacer una detección temprana. Si ustedes tienen, muy probablemente, entonces lo que yo le digo, es una de cada 7, ustedes o a nivel personal, o tienen amigas, o hermanas, o mamás, o hijas que han tenido cáncer de seno. El mensaje que yo les quiero dejar a ustedes es, pregúntenles a ellas, que se están siguiendo la función cardíaca. Los que van a recibir tratamiento han hecho un ultrasonido basal para saber cómo está la función del corazón antes de iniciar el tratamiento. Los que lo están recibiendo ahora les están haciendo el seguimiento y la vigilancia adecuada para poder hacer una detección temprana. Y los que ya lo han recibido, déjennos evaluarles el corazón y asegurarnos de que las cosas estén bien, que no haya habido toxicidad, porque sí ha habido, y si nosotros la detectamos de manera temprana, podemos nosotros prevenir un daño ulterior de ese corazón. Ahora, no es solamente la quimioterapia, sino también la radioterapia. Muy probablemente ustedes escucharon mujeres que han recibido radioterapia en el lado izquierdo del pecho, o pacientes, por ejemplo, que recibieron radiación en manto en el tórax para tratamientos, por ejemplo, del linfoma de Hodgkin. Antes nosotros no teníamos idea de las consecuencias que eso generaba en los pacientes. Ahora hemos aprendido que puede haber un engrosamiento de la bolsa que cubre el corazón, puede haber daño directo al músculo cardíaco, puede haber daño de las válvulas, daño de las arterias coronarias. Y es importante nosotros buscarlos porque lo que siempre ocurre cuando yo veo a esos pacientes en el hospital, me dicen, ¿y por qué mi doctor nunca me dijo que esto iba a pasar? ¿Por qué mi doctor nunca me dijo que yo tenía que venir y ver a un cardiólogo? Han pasado 10 o 20 años y los pacientes me dicen, yo pensé que estaba curado completamente y que nunca iba a tener que volver a ver a un doctor el resto de mi vida. Bueno, parte del problema es que no sabíamos que eso ocurría. Es una historia parecida a la del cigarrillo cuando comenzó, nadie sabía las consecuencias de la asociación que había, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva o con cáncer de pulmón. Más o menos lo mismo ocurre con la radioterapia. Inicialmente se pensaba que era una terapia excelente, que simplemente evitaba recibir la quimioterapia que era muy tóxica, que iban, que daban la radiación y el tumor se iba. Pero ahora hemos aprendido, en la manera en la que nosotros hemos seguido a esos pacientes a través de los años, el costo que hay que pagar por haber recibido esos tratamientos. Ahora, nuevamente, lo que ha ocurrido es que como hemos entendido lo que ha pasado, pues han habido estrategias para tratar de minimizar el daño de la radioterapia del corazón. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza para tratamiento de cáncer de seno, a los pacientes se les pide que aguanten la respiración o los ponen boca abajo, ¿cierto? Para que el pecho quede colgando y puedan recibir los rayos de radiación sin que vaya a haber rayos que estén dirigidos al músculo cardíaco. Eso es básicamente lo que yo quería compartir, es lo que es mi área de interés, es lo que me he pasado yo toda mi vida haciendo, justamente poniendo en el centro del universo a la mujer específicamente, porque eso ha sido básicamente mi investigación en las mujeres que han recibido cáncer, el tratamiento para cáncer de seno, el impacto que eso tiene en la enfermedad cardiovascular. No sé si tengan ustedes alguna pregunta antes de que yo le pase el micrófono a mis compañeros. Estas informaciones son aprendizajes, ¿no? Porque los tratamientos para cáncer, los que mencionó, no están en el mercado disponible desde tantos años. ¿Se forman los oncólogos en ese sentido de que hay temas cardíacos que hay que monitorear? ¿Cómo se garantiza para que ese conocimiento, para que no pase lo que mencionó, que el médico nunca pregunta a la mujer si hay un tema cardíaco? Excelente pregunta. Bueno, hace 9 años yo tuve la oportunidad de ser la persona que dirigió
el grupo que escribió el Consejo de Expertos a nombre de la Sociedad Americana de Cardiografía y de la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular. He publicado en el lado europeo y en el lado americano. Después de la guía de cuantificación de cámaras, ha sido el documento más citado, publicado por la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Ese ha sido mi intento, el tratar de crear conciencia, pero aún así no es tan sencillo, ¿cierto? Porque obviamente los oncólogos quieren tratar el cáncer, ¿entiendes? Y ellos no quieren que nada los detenga, pero básicamente lo que nosotros hemos hecho es tratar de convencerlos de que nuevamente nuestra idea no es detenerlos, ¿cierto? Nuestra idea es poder trabajar con ellos, al lado de ellos y poder facilitar lo que ellos están haciendo. De tal manera que tu pregunta es excelente, pero no es tan sencillo, ¿no? Es decir, es como un cambio en el chip, ¿cierto? Y toma muchos años el poderlo lograr. Pero justamente eso es lo que la cardiología hace, de tratar de traer a los cardiólogos y a los oncólogos para que pongan el paciente en el centro y miren y negocien cómo es que pueden darle la mejor quimioterapia posible, tratando de tener el mínimo daño cardiovascular posible. Pero lo que menciona es bien interesante, ¿no? En vez de ver la fuerza de la colaboración, es el miedo de la competición, ¿no? Correcto, y el miedo realmente no justificado de que él me va a venir a hacer la vida difícil, ¿me entiendes? Porque le va a hacer una serie de exámenes en el corazón que de pronto pueden mostrar toxicidad, entonces es mejor ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero nuevamente no se le está haciendo ningún favor al paciente si le estamos dando, estamos generando un daño cardíaco. Consulta, entendiendo que todavía esto es un proceso de sensibilización, si uno, y entendiendo que la tasa es tan alta, ¿no? De 7-1, ¿no? De que hay mujeres que puedan llegar a tener cáncer de mama, lo recomendable, si es que uno tuviera que seguir una radioterapia o una quimio, sería decir, muy bien, le pregunto a mi cardiólogo que me acompañe, ¿y qué pruebas básicas uno debería tener? ¿No? Tal vez no seas strange imagine, tal vez no tengamos acá, pero digamos que tal vez algunas que sí sean genéricamente encontradas aquí, ¿no? Que podamos pedir para hacerle un monitoreo y exigirle probablemente al cardiólogo que nos haga el monitoreo. Correcto. Me gusta mucho como tú mencionas. Yo creo que de las cosas que yo he visto cambiar a través de los años es la relación entre el doctor y su paciente, ¿cierto? Antes de la llegada del Internet, las únicas personas que tenían el conocimiento eran los doctores, ¿cierto? Y eran pontífices de la medicina, ¿cierto? Ellos eran los únicos que sabían. Pero ahorita con la llegada de Google y del Internet, los pacientes tienen acceso a la misma información que nosotros tenemos. Y a mí me encanta, y es lo que yo le digo a mis pacientes, la persona que tiene que saber más de la condición es usted, porque sabe que usted tiene la enfermedad. De tal manera que usted es la persona que tiene que saber más al respecto, y tiene que estar muy bien educado. Obviamente, el paciente no es doctor, ¿cierto? Y el médico está ahí para guiarlo, para decirle, mire, en mi experiencia, yo llevo 25 años haciendo esto, y esto es lo que funciona, y esto es lo que no funciona. Respondiendo a tu pregunta, lo que ustedes como mujeres empoderadas deben pedir es que les hagan un eco de cardio-oncología. El eco de cardio-oncología, ahora, tú mencionas, de pronto es posible que en algunos de los centros no haya la tecnología de punta, ¿cierto? Y no les puedan ofrecer a ustedes un eco con strain. Pero no importa, es decir, que les ofrezcan a ustedes el mejor eco posible. Nosotros en nuestra guía recomendamos strain y eco en tercera dimensión, pero también mencionamos ahí, tratando de ser conscientes de que esta tecnología no va a estar disponible en todas partes, de que lo adecuado es que les hagan el mejor eco que esté disponible en la institución. Un eco en 2 dimensiones es mejor que no eco, ¿cierto? De tal manera, pero lo importante es nuevamente la conciencia. Aún cuando nosotros vemos pacientes que desarrollan falla cardíaca en nuestra institución, nosotros vamos de para atrás. Y aún en los Estados Unidos, y a pesar de que la guía fue escrita hace 9 años, todavía hay muchas instituciones donde no hay un eco basal.
¿Me entiendes? Uno va y lo busca y nunca fue evaluado por un cardiólogo. Nunca le hicieron un eco, a pesar de que hay un claro entendimiento de que las medicaciones que estaba recibiendo ese paciente eran medicaciones que podían generar cardiotoxicidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sin micrófono, porque estoy resfriada y... Ok. Pero con el agua no necesita micrófono. Interesante, muy interesante el tema y sobre todo teniendo en cuenta de que somos las mujeres las más afectadas por el cáncer de mamas, que lo que tenemos mamas, obviamente. Y este avance que hay en el estudio de los efectos adversos que genera el tratamiento del cáncer en sí. Pero si vamos más allá, o sea, si vamos antes del cáncer, ¿qué nos recomendaría usted como promoción de salud? O sea, tenemos claro los estilos de vida saludables, que son el comer sano, el hacer ejercicios, el dormir bien, el hacer una vida sin estrés, el ver la vida bonito. Pero hay un tema que en el Perú se está trabajando poco y que sé que tiene relación con enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la salud bucal. En el Perú la salud bucal y de la persona en la tercera edad no se considera. ¿Qué efectos genera este trastorno de la salud bucal, el no tenerla, en los problemas cardiovasculares? Bueno, a mí le estás haciendo la pregunta a la persona correcta. Mi esposa es odontóloga y mi esposa es especialista en cirugía periodontal, en enfermedades de las encías y todo lo que está alrededor de los dientes. De tal manera que a mí me enseñan todas las noches la importancia de la y la relación con la enfermedad cardiovascular. Pero es muy importante porque básicamente lo que nosotros hemos aprendido es, por ejemplo, en los pacientes que van a desarrollar infartos, ¿cierto? Lo que ocurre es, tú tienes un depósito de colesterol fresco, ¿cierto? Y lo que hace es, ese colesterol es como si fuera un pimple, ¿cierto? Que se rompe, ¿cierto? Y que se expone a la sangre y se forma un trombo ahí encima. Lo que ocurre para que se rompa es un aumento en el estado inflamatorio de esa placa en la arteria del corazón. Hemos visto una relación muy alta en pacientes que tienen enfermedad periodontal y a consecuencia de eso hay un incremento en el estado inflamatorio sistémico y esa inflamación sistémica es lo que hace que se pueda romper la placa. En el momento en el que tú controlas la inflamación y la infección que hay en la boca, el estado inflamatorio baja y el riesgo de que esa placa se rompa y que haya un síndrome coronario agudo es mucho más bajo. De tal manera que una relación súper importante. Ahora, la otra zona donde es muy importante es en el riesgo de endocarditis bacteriana. En las personas que tienen pobre cuidado de su boca, entonces las bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y una vez en el torrente sanguíneo pueden ir y sentarse en las válvulas. Ya Guilherme me va a mostrar a ustedes la enfermedad valvular y puede desarrollar lo que nosotros llamamos vegetaciones, que son básicamente trombos que están infectados con bacterias que van a hacer que la válvula se vuelva incompetente y que el paciente pueda tener un riesgo supremamente alto de morirse. Y todo simplemente por no haberse lavado la boca y por no haber tenido un buen cuidado, no haber ido donde un odontólogo que haga un chequeo anual, que limpie toda la placa y que le enseñe al paciente a lavarse los dientes muy bien. Muchas gracias. Y cualquier edad, porque yo he visto en un chico de 19 años que hizo un cambio de válvula. Correcto. De tal manera que excelente tu pregunta. Última pregunta antes de pasar el micrófono a mis compañeros. Yo quería hacer la siguiente pregunta. Mencionó sobre los efectos de
en la quimioterapia, en la radioterapia, pero el paciente no termina su tratamiento ahí. Probablemente continúa con una vía oral. Y le comento porque yo soy sobreviviente del cáncer de mama. Ahí está. Ahora, una de cada 7. Yo sabía que aquí tenía que haber una. Sí, así es, son ya prácticamente, pues me voy por mi 9º año, recibí quimioterapia, recibí radioterapia y ahora estoy con tratamiento oral por tamoxifeno. Ok. ¿Qué quimioterapia te dieron? Si puedo preguntar. Ay, fueron 4 sesiones Ok. de una mezcla, no recuerdo bien el nombre. ¿Y no, tú te acuerdas si alguna tenía color rojo mientras No, bajaba? no. Ok, bueno, entonces no le dieron la peor. No. Ok. No me dieron la de color rojo. Fueron 4 sesiones y bueno, la radioterapia 21 sesiones. Ok, ¿en el lado izquierdo o en el lado derecho? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo. ¿Y te han evaluado el corazón? Me hacen ecocardio, Sí. pero no, o sea, torácica, abdominal, pélvica, me hacen tomografía, cerebral, resonancia, bueno, es que todo cada año, justamente en esta semana que viene, empiezo todo mi control anual, entonces hasta ahora voy bien, pero nunca pensé, yo siempre he estado pendiente porque soy enfermera profesional de la salud, entonces siempre he estado pendiente de cómo salen los indicadores de mi función renal, hepática, la glucosa y todo lo demás. Pero ahora, cuando usted nos dice, entonces, otro monitoreo más a todo eso. Pero es decir, me dices que te han hecho tus ecocardiogramas. Sí. Okay. Sí, ¿Te los hacen anualmente? Me los hacen anualmente. Ok. Sí me lo hacen. Entonces, la pregunta era si el tamoxifeno como agregado en la terapia, también, como decir, hace sinergia con todo lo anterior. Bueno, es decir, y obviamente tendríamos una sesión completamente separada para hablar de los bloqueos hormonales y el efecto de la enfermedad cardiovascular, pero por lo menos a nivel de cardiotoxicidad, el tamoxifeno no tiene toxicidad asociada. En el caso tuyo, lo que yo buscaría es, como les mencionaba yo, los daños de la radioterapia, porque al parecer, por lo que tú me mencionas, no te dieron quimioterapia que sea potencialmente cardiotóxica, pero la radioterapia en el lado izquierdo, pues sí lo es, y justamente la radioterapia y los efectos de la radioterapia se comienzan a hacer presentes en el año número 10 generalmente. Entonces yo buscaría engrosamiento de la bolsa que cubre el corazón, daño de las válvulas, que ya Guilherme va a hablar de estenosis aórtica o estenosis mitral, y enfermedad coronaria, porque la radioterapia puede generar una aterosclerosis acelerada. Y aparte de la imagenología, también va acompañado de algunos monitoreos químicos, bioquímicos. Es decir, a mí, cuando nosotros hacemos la detección temprana de cardiotoxicidad, uno puede hacerla con biomarcadores o con imágenes. Yo creo que en este momento quizás la mejor estrategia es utilizar imágenes, es lo que yo hago por mi propio background. Pero yo creo que con un eco bien hecho nos respondería las preguntas. Ahora, quizás en el caso tuyo, en el año número 10, yo incluiría una prueba de esfuerzo. Y yo te pondría simplemente a trotar en una banda sin fin, a hacer bicicleta y un eco para no tener que dar radiación. Muchas gracias. Bueno, entonces sigue Guilherme o Enrique. Enrique, mi compañero. Muchas gracias. Difícil acto a seguir. Muchas gracias, por supuesto, por estar acá. Yo soy, por supuesto, peruano, pero estoy trabajando en Taylor & Lux en el área de imágenes, y un honor poder venir acá y compartir con ustedes algunas cosas de prevención cardiovascular en general. Esto es lo del doctor Silva. Sí, ok. Yo soy imagenólogo y el doctor Silva es intervencionista, así que tenemos todos los temas cardíacos cubiertos hoy. Quería hablar hoy un poco del riesgo cardiovascular en general, sobre todo enfermedad coronaria. Ya se mencionó la enfermedad que es la causa número 1 de las mujeres, y algunos temas para prevención, número 1, y número 2, detección y tratamiento temprano. Entonces podemos ir a la siguiente. Ya muy bien mencionaste algunas de las cosas importantes y algunos de los mitos y realidades de la enfermedad cardiovascular en mujeres. Se dice que la enfermedad cardíaca es una cosa de hombres.
Pues no es cierto, ¿verdad? La enfermedad cardiovascular en mujeres es la causa número 1 de muerte, mata más mujeres que todas las formas de cáncer combinadas. Y si vemos la curva de mortalidad en los últimos 30 años, que está a la derecha de la pantalla, las mujeres son la curva roja. En los últimos 30 años han muerto más mujeres por enfermedad cardiovascular que hombres. Y como vemos, las curvas están empezando a cruzarse, lo cual es bueno. Y eso no es porque hayamos descubierto una medicina especial para mujeres, simplemente es por el tema de concientización y de diagnóstico, detección temprana y prevención. Entonces, para eso estamos acá. El segundo mito es, si yo no tengo síntomas, no tengo de qué preocupar. Pues no es cierto. Los factores de riesgo, principalmente la presión, la diabetes, el colesterol, no duelen. Es una cosa de chequearse. Y de 3 mujeres que mueren repetidamente por enfermedad cardiovascular, 2 nunca tuvieron síntomas antes de su primer episodio, que fue un episodio fatal. Entonces, ahí viene el tema de prevención y diagnóstico temprano. El tercer mito que he resaltado acá es, si no siento una presión en el pecho, como se me sentara un elefante en el pecho, que es lo que dicen, no debo preocuparme por un infarto. Y eso no es cierto, porque las mujeres muchas veces no sienten los síntomas clásicos que se divulga tanto de infarto, de que es una presión extrema en el pecho. Pueden ser síntomas mucho menos típicos, sensación de náuseas, de ahogamiento, malestar general fuera de lo común, que es inexplicable, un dolor de espalda, un dolor de hombro. Y tener en cuenta eso, si hay algo que no se siente bien, hay que ir al médico inmediatamente, que podría ser un infarto, sobre todo si una tiene factores de riesgo que vamos a conversar. Y la otra es, bueno, en mi familia hay enfermedad cardiovascular, todos mis parientes han tenido infartos, así que pues no hay nada que hacer. Y eso no es cierto. El 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles con estilo de vida y con medicación y detección temprana. Si bien es cierto, los genes hasta ahora no los podemos cambiar, quizá en el futuro, pero eso es el 20%. Todo lo demás está en nosotros y en tener un plan de acción para prevenir y detectar la enfermedad cardiovascular tempranamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores no modificables, por supuesto, la edad, el sexo, la historia familiar, la raza. Hay ciertas razas que lamentablemente, y no necesariamente es un tema racial, sino también es un tema de inequidad de salud, ¿verdad? Que afecta a ciertas personas. Y tener una historia ya previa de un problema de corazón o una enfermedad cerebrovascular son factores no modificables. Pero los factores modificables, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol elevado, la falta de ejercicio, la obesidad y la diabetes. Y hay otros factores adicionales que los llamamos en inglés risk enhancers, que aumentadores de riesgo, que se están empezando a conversar un poco más ahora. Por ejemplo, y vamos a hablar de eso, la menopausia temprana, las enfermedades inflamatorias como la artritis, el lupus, la enfermedad renal crónica, son factores adicionales que van incrementando el riesgo y que nosotros como médicos, cuando vemos a un paciente, a una paciente, y preguntamos sobre todos estos factores para poder establecer el riesgo cardiovascular y determinar cuál es el tratamiento a seguir. Hay también herramientas similares a las que usamos nosotros que están disponibles para la población en general. Y esta es una herramienta de la Sociedad Americana del Corazón que te permite poner factores que uno conoce, su peso, presión arterial, cómo está el colesterol, y te va a dar una idea del riesgo y qué tipo de cosas tenemos que ir a conversar con el médico. Hay un problema de la presión, hay un problema del colesterol, o el azúcar es un poco alto. Y uno más o menos se puede ir dando una idea de qué nivel de riesgo tenemos para poder modificar ese riesgo y prevenir un problema más adelante. Y esto está disponible, como dije, en internet, y ahí les he puesto el código QR si es que quieren ver esta herramienta y compartirla con otras personas. Entonces, la Asociación Americana del Corazón tenía 7 pasos, pero ahora han aumentado el sueño. Paso número 8. Que la importancia de dormir bien es algo que no se habla mucho, y me imagino ustedes, mujeres trabajadoras, ocupadísimas, tienen que tener eso muy en cuenta. Pero ¿qué podemos hacer para controlar el riesgo cardiovascular? Mejorar la alimentación, tener una dieta alta en vegetales, verduras y frutas, nueces, y muy baja en
productos que contengan grasas saturadas. Estamos hablando de las carnes rojas, las carnes procesadas, los lácteos, no nos olvidemos, la mantequilla, el queso, son fuente de grasas saturadas también. Y las grasas no saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, como el aceite de oliva, las aceitunas, las paltas, etcétera, son las grasas que decimos buenas para el corazón. Finalmente, grasas son grasas y todas las grasas tienen el mismo número de calorías, eso hay que tener en cuenta. O sea, tomarse un galón de aceite de oliva no es necesariamente bueno para la salud, ¿verdad? La actividad física, el ejercicio, decimos 30 minutos de actividad moderada, por lo menos 5 veces por semana, o 150 minutos, no, 30 minutos 5 veces por semana, o 75 minutos de actividad intensa 2 veces por semana. Eso es lo mínimo que se recomienda. Se ve que las caminatas a buen ritmo, de forma regular, son muy beneficiosas para la salud, incluso más que irse a hacer un ejercicio extremo como correr la maratón, ¿verdad? La cosa es hacerlo consistentemente y constantemente. Control de la glucosa, control de la glicemia. La diabetes no da síntomas hasta que está muy avanzada. Entonces ahí la única forma es hacerse un chequeo con su médico de la glucosa, o más importante incluso la hemoglobina glicosilada, que permite descartar diabetes o prediabetes, que es el precursor de la diabetes y que está asociado al síndrome metabólico, que es otro de los factores de riesgo. Controlar el peso y ver el tema de, no tanto el peso, sino el índice de masa corporal, que es el peso en relación a la talla, y asegurarnos que no estamos en un estado de obesidad, que es definido como un índice de masa corporal por encima de 30. Como dije, la diabetes para el colesterol exactamente lo mismo, salvo en casos muy extremos, no hay ni síntomas ni signos de colesterol alto, y eso uno se lo debe detectar una vez al año haciendo un análisis de colesterol en ayunas. Control de la presión arterial. Tenemos que saber nuestros números y tenemos que saber qué es una presión arterial normal. Debería estar por debajo de, la presión normal es 120/80. Y hay el estadio 1 y hay estadio 2 de hipertensión. Igualmente, la presión arterial no duele. Es importante chequeárselo, hacer las medidas no farmacológicas para controlar la presión, que muchas están en este mismo cuadro, la actividad física, la dieta, etcétera. Y en muchos casos, pues hay que tomar medicinas para controlar la presión. No nos olvidemos de eso. Y por supuesto, fumar es un riesgo importantísimo, no solo para el cáncer, sino a veces nos olvidamos, es un riesgo importantísimo para la enfermedad cardiovascular, ya sea cardíaca o cerebral. Entonces, ¿qué hacemos para detectar, para hacer una prevención y también una detección temprana y un tratamiento? Cuando usted viene al médico, viene al cardiólogo, chequeamos la presión arterial, le hacemos un chequeo de la hemoglobina glicosilada para detectar la diabetes, un perfil de lípidos en ayunas. En base a esas tres cosas y a sus antecedentes familiares y sus otros factores de riesgo, podemos nosotros determinar un riesgo estimado y decir, bueno, usted es riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, y en base a ese riesgo, además de los factores de estilo de vida, requiere, por ejemplo, de tomar una medicina para el colesterol, o requiere iniciar un tratamiento con aspirina, que cada vez son menos los pacientes o las pacientes que califican para tratamiento preventivo con aspirina, pero hay casos de alto riesgo en donde sí lo recomendamos. Adicionalmente, si usted quiere saber un poco más, o por ejemplo hay casos en donde hay una historia familiar muy importante, tenemos una persona sin factores de riesgo que hace ejercicio, come bien, pero tiene una historia familiar importantísima de problemas al corazón. Podemos hacer algunas pruebas adicionales para poder establecer el riesgo individual un poco mejor. Entonces tenemos algunas pruebas de sangre, que son factores de riesgo adicionales, la lipoproteína A, la apolipoproteína B, que son factores que incrementan el riesgo pese a tener un nivel normal de colesterol. Por ejemplo, hay gente que tiene colesterol normal y aún así sufre problemas cardiovasculares. El doctor Plana estaba mencionando con una muy buena pregunta sobre los problemas dentales el tema de la inflamación. Esa inflamación la podemos medir con una prueba que se llama la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Y eso nos puede ayudar a establecer el riesgo también. Pacientes que no tienen síntomas y quieren establecer el riesgo un poco mejor, hay una prueba muy sencilla, y estoy seguro que la hacen en Lima en muchas partes, que es una tomografía cardíaca sin contraste para detectar el calcio coronario. Eso nos permite detectar la placa que se está formando, no la placa de 80% que está dando síntomas,
sino la placa de 10, 20, 30%, que no da ningún síntoma, pero que un buen día o un mal día se puede romper y puede causar un infarto. Entonces, los pacientes de riesgo muy alto, quizá no es necesario hacer la prueba porque ya sabemos el riesgo es alto y ya sabemos cómo manejarlo. Las pacientes de riesgo muy bajo tampoco quizá es necesario hacer esa prueba, pero las pacientes de riesgo intermedio es donde realmente la prueba de calcio coronario nos puede ayudar. Y eso lo pueden buscar como calcium score de calcio o el heart scan. Muy sencillo de hacer, no es necesario viajar a Houston para hacer eso. Y pacientes que tienen síntomas que podrían ser debidos a enfermedad coronaria, dolor o presión en el pecho al hacer esfuerzo físico, o no necesariamente presión en el pecho, puede ser una sensación de falta de aire, de ahogamiento. Ya se hace otro tipo de pruebas para detectar bloqueos de las arterias. Se puede hacer de forma no invasiva, una prueba de esfuerzo simple con electrocardiograma en una caminadora, una prueba de PET nuclear, o una prueba de angiotomografía, que es una imagen de las arterias coronarias por adentro, con una tomografía, esta vez sí con contraste. Y en casos más agudos, más severos, se puede ir directamente a una angiografía invasiva, que es lo que hace mi colega el doctor Silva. Siguiente. Y Laura me decía, por favor, quieren conversar sobre el riesgo de la menopausia. Y lo mencioné brevemente, ¿no? La menopausia temprana es uno de los factores adicionales que se considera como riesgo cardiovascular. Por supuesto, es una época de muchos cambios hormonales donde disminuyen la concentración de estrógenos en la sangre y aumentan otras hormonas como la FSH. Y esto, si bien la disminución de estrógenos no parece afectar al corazón directamente, lo afecta mucho indirectamente porque afecta los factores de riesgo. Aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, aumenta la grasa abdominal, que es un factor de riesgo. Esto lleva a un riesgo incrementado de prediabetes, diabetes, o lo que llamamos el síndrome metabólico, y una disminución de la salud arterial y un aumento de la presión arterial. O sea, todos estos factores de riesgo que hemos mencionado se aceleran en la perimenopausia y menopausia. Hay gente que tenía colesterol normal en su juventud y podrán decir, yo nunca he tenido el colesterol alto, ya no me tengo que chequear. Toda mi vida el colesterol ha estado normal, toda mi vida mi presión arterial ha estado normal. Es posible que esas cosas cambien. Entonces, y en especial en personas, mujeres que tienen menopausia temprana, ya sea por motivos, digamos, una menopausia inducida, por motivos quirúrgicos, que ha tenido que tener una operación, está en un riesgo particularmente incrementado de sufrir estos problemas. Es un factor de riesgo adicional. La pregunta es, bueno, entonces, si se bajan los estrógenos en menopausia, hay que administrar estrógenos para prevenir, ¿verdad? Eso es lo que se hacía hace muchísimos años, tiene sentido, suena razonable, pues resulta que no es así, ¿verdad? Los estrógenos se han asociado a un riesgo incrementado no solo de cáncer, sino de problemas cardiovasculares, sobre todo desde el punto de vista de coágulos, embolias, infartos al corazón. Entonces, pasamos de una época hace muchos años donde era estándar recibir terapia hormonal a otra época donde básicamente era tabú, ya no se conversa de eso. Y ahora estamos empezando a entender un poco más de qué se trata eso, y tampoco es cierto eso de que la terapia hormonal no tiene ningún rol. Los estudios, subestudios en realidad, falta mucho por estudiar sobre este tema. Están identificando que la terapia hormonal tempranamente en la menopausia, en los primeros 10 años, y en mujeres de menos de 60 años, podría tener un beneficio cardiovascular. No se debería probablemente iniciar tarde. Se debería iniciar temprano y reevaluar esa terapia de 3 a 5 años. No es una cosa de por vida, pero sí por unos años. Entonces, hay un artículo que se publicó hace 3 años en la revista de la Sociedad Americana del Corazón, que habla de todo ese tema de la menopausia y los últimos avances y las últimas investigaciones. Y entonces podemos ver que hay pacientes que están en riesgo bajo, lo que está en la luz verde, con menopausia reciente, que tienen peso normal, presión normal, personas muy activas, con un riesgo predecido bajo, en cuyo caso la terapia hormonal podría ser una buena idea durante los primeros años. Y el otro extremo son las pacientes que tienen un riesgo incrementado o que ya han tenido un problema, una embolia,
un infarto, definitivamente esas pacientes no deberían recibir terapia hormonal. Mucho por investigar y no tenemos todas las respuestas, pero las cosas están cambiando y eso es una cosa que cada caso individual debe usted conversar con su médico para ver si en su caso en particular sería beneficioso o no sería beneficioso. Lo más importante, el mensaje sobre la menopausia es que hay que tener más concientización de estos factores de riesgo y entender que las cosas pueden estar cambiando y que hay que chequearse con su médico y manejar esos factores de riesgo para prevenir un problema al futuro. Y creo que esa era mi última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos. Sí, ese tema de menopausia, los factores de riesgo están aumentando. ¿Por cuánto tiempo se mantiene aumentando? Bueno, el problema es que es ya de manera indefinida, ¿no? Pero no es una cosa que no se puede manejar, ¿me entiendes? Si sube el colesterol, eso se puede manejar con la dieta, eso se puede manejar en algunos casos con medicina. O sea, entonces, a partir de la menopausia, el riesgo para las mujeres está elevado. Exactamente, el riesgo, los factores de riesgo aumentan y eso tiene la consecuencia de que pueda aumentar la cardiovascular. No hay posibilidad. Estaba pensando eso. Sí. Pero yo creo que lo importante es poder identificar, y como decía, mujeres que toda su vida nunca han tenido el colesterol alto, es momento para decir, vamos a chequear. En este momento lo lo vemos vemos. la menopausia, que las mujeres se quedan deprimidas. Tienen una afectación emocional muy grande. Que también la depresión afecta los cuidados cardiovasculares. También la persona que está con depresión no quiere se cuidar. Entonces, una cosa muy importante que tus amigas, si tienen depresión, pregunte a ellas. Y ocurrió con mi hermana. Y yo soy médico. Y por 6 meses, nada, no me pareció que era un problema, pero que era menopausia. Y ese, siempre hay ese tabú, ¿no? De las terapias hormonales que tienden a generar cánceres, que tienen una predisposición. Sí. No, justamente por eso venía esa diapositiva. Sí, las terapias hormonales tienen una serie de riesgos, tienen algunos beneficios, y el tema es balancear ese riesgo y ese beneficio. Y es una decisión muy individualizada que depende del riesgo. Por ejemplo, una persona que ha tenido antecedente de cáncer de seno no debería recibir terapia hormonal, ¿verdad? Una persona que ha tenido antecedentes de problemas cardiovasculares isquémicos, enfermedad coronaria, enfermedad cerebral, no debería recibir terapia hormonal. Pero una persona saludable que está en los primeros años de la menopausia, podría existir un beneficio, ¿no? Y eso es una cosa que hay que realmente, es un momento para investigar todos los factores de riesgo, hacer un chequeo general y luego conversar con su médico. Si en su caso individual le favorecería la terapia hormonal por un tiempo limitado, por unos años, no por el resto de la vida. ¿No? Exacto. Doctor, muy interesante su ponencia. En el tema de la menopausia, como dicen muchos especialistas, la vida de la mujer empieza con una M y termina con una M, ¿no? Empezamos con la menarquia y terminamos con la menopausia. Este ciclo reproductivo, sin duda alguna, que es una bendición, ¿no? Porque la mujer trae nuevas vidas, no gesta, y así como se le prepara para entender que esa gestación es buena y se le prepara para que ese producto venga bueno. Yo creo que también, si estamos preparando a la mujer en el inicio de su vida sexual reproductiva, en lo que es menarquia, y se trabaja mucho con adolescentes, también se tiene que trabajar este periodo de la menopausia, ¿no? Ese periodo que termina la salud reproductiva, pero hay que hacerle entender que ella, bueno, tiene que seguir y hay que trabajar en la promoción de su salud. Ahí terminó su vida reproductiva, pero no terminó su vida.
empieza su vida en libertad, su vida de disfrutar lo que ya hizo, lo que ya produjo. Entonces yo creo que ligado con cardiología sería trabajar la promoción de salud con menopausia. Muy bien dicho, exactamente, y es la razón por la que estamos acá con ustedes y compartiendo estas cosas que ojalá se pueda difundir más en el futuro. Tenemos derecho a gozar lo producido, ¿no? Claro. Y bueno, le voy a pasar el micrófono a mi colega el doctor Guillermo Silva, que tiene muy buenos consejos sobre la enfermedad valvular y estructural. Muchísimas gracias. Perdón por la oportunidad de Brasil. Pero a veces me trae. Entonces, la parte más importante fue la parte que se fue, los dos primeros. ¿Por qué? Porque la prevención es una cosa más importante. Cuando llegan a un estadio en que las válvulas existe la falla cardíaca, sí, es un problema muy serio, que este es la misión que tenemos allá. No me actualiza un rato. A ver. ¿Qué pasó? Sí, es que no me actualiza la pantalla. ¿Qué? Acá está, pero ahí no. Sí, a ver, un ratito. ¿Y te podrías llamar al señor? Sí, No, no deja de compartir. Sí. Ya no estoy compartiendo. Sí. Recibiendo a la señora. Acá, sí, acá no estoy compartiendo. Ahí. Se ha quedado en la última imagen. ¿Podemos hablar del Cancer Center? Ya. Quizás podemos compartir mientras esperamos lo que están viendo aquí en pantalla. El edificio del lado derecho, que es el Texas Heart Institute. Ese edificio está dedicado enteramente al corazón. Fue hecho específicamente para esto y bueno, el Texas Heart Institute fue fundado por el doctor Dendron Cookie y continúa su legado. Y el lado izquierdo es el nuevo edificio de nuestro hospital. El Centro Médico de Texas está creciendo y continúa creciendo mucho. Es el centro médico más grande del mundo. Recibe millones de pacientes al año. Y esta es la tercera fase. Cuando nos vimos en la necesidad de remodelar nuestro hospital, dijimos, vamos a remodelar algunas áreas, pero vamos a construir otro, porque era más factible, aunque no lo crean. Y todos los servicios ambulatorios, en nuestro centro de cáncer, el Daniel Dutton Cancer Center, City Ortopedia, entre otros servicios, entran en este nuevo edificio. Muy bien, ya, gracias. Sí, todo está en el Centro Médico de Texas. Y como dijo el doctor Plan al inicio, ahora el enfoque es que nosotros estamos abordados al paciente. Por ejemplo, nuestro centro de cáncer de mama, la paciente ingresa, puede hacerse una mamografía, si vemos algo raro, sospechoso, inmediatamente pasa a eco, si en eco vemos algo sospechoso, inmediatamente pasa a una biopsia, y en cuestión de horas tenemos resultados inmediatos. No hay que regrese usted en 2 semanas o vayamos a otro edificio y pierdas en un sistema muy grande. No, todo está enfocado en el paciente. En la paciente en este caso. Sí. ¿Cómo estamos en antes? Listo. Ahora sí. Okay. Gracias. Entonces, próximo slide. El siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, esta es circulación normal de la sangre del corazón. La sangre viene de la cabeza y de las piernas para el lado derecho. El lado derecho va para el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se bombea la sangre por la válvula pulmonar, que lleva los pulmones. Existe una troca de oxígeno. El oxígeno viene, la sangre oxigenada viene al lado izquierdo. Después del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se bombea por la válvula aórtica. Siguiente. Entonces, aquí está la válvula aórtica. La válvula aórtica es como si fuera el exit door del corazón. Entonces, la válvula más importante. Acá está la válvula aórtica normal, se abre con aproximadamente 4 a 5 centímetros cuadrados.
Aquí está a la derecha una válvula que está estenosada, una válvula que no se abre muy bien. Esta válvula tiene una área normalmente de 4 a 5, y cuando está estenosada, la válvula tiene una área de aproximadamente menos que 1 centímetro cuadrado. Existe una diferencia entre las mujeres y los hombres. Los hombres, cuando tienen la válvula estenosada, tienen mucho más depósito de calcio. Y las mujeres tienen una válvula más fibrótica, una válvula más gruesa. Próximo. Entonces aquí está lo que lo hacíamos como a 20 años atrás. Los cirujanos abrían el pecho para trabajar en el corazón. Si se abre el corazón, puede ser la sangre, entonces tiene que parar el corazón. No puede funcionar para que los cirujanos puedan abrir y reemplazar la válvula aórtica. Entonces, para eso, los cirujanos tienen que poner el paciente en la heart-lung machine. Entonces, la sangre viene aquí, pone un tubo en el atrio derecho, que se va a esta máquina que fue desarrollada en el Texas Heart Institute. Le da la sangre y se vuelve nuevamente para la aorta. Y aquí está, el corazón no se bombea, el cirujano puede hacer este reemplazo valvular. Tenemos allá en Texas Heart Institute cirujanos como Dr. Moon, Dr. Porcelli, que hicieron como aproximadamente 6-7 mil cirugías de este tipo. Próximo. Entonces ahora, this is what we call the new kid on the block. No es tan nuevo, porque tiene más o menos 10 años. Lo que podemos hacer ahora no es un reemplazo, es una inserción de la válvula, una válvula aórtica nueva, dentro de la válvula antigua. La válvula antigua tiene mucho calcio y sirve como una áncora. Se ve aquí, ponemos un baloncito, el balón se infla y está la válvula funcionando. Ese llamamos TAVR, Transcatheter Aortic Valve Replacement. Dr. Plana y Dr. Enrique Sayan nos guían para que usemos la válvula en local perfecto. Próximo. Entonces, pero que la válvula aórtica ahora está bien establecida, que podemos hacer el cambio de reemplazo por la ingle, sin abrir el corazón, sin poner al paciente en la bomba, en cardiopulmonary bypass, pero que las dos áreas que están se desarrollando más son la parte de la válvula mitral y la parte de la válvula tricuspidia. La válvula mitral, ¿qué pasa? Es que cuando el corazón se contrae, la válvula mitral se cierra y la sangre sale por la aorta. Pero que en muchos casos, a veces de pacientes que tienen por ejemplo, quimioterapia, ese falla cardíaca, ¿qué pasa? Es que el corazón se queda mayor, estos velos se quedan dilatados, y la sangre pasa por acá y vuelve para el atrio izquierdo. Lo que llamamos de fuga mitral. Este es un problema muy grande porque se ve, no es un sistema que está funcionando bien. La sangre se vuelve. Y aquí también lo mismo pasa con el corazón derecho. Muchas veces la paciente tiene fibrilación auricular, el atrio derecho se queda dilatado, y la válvula tricuspidia se queda más abierta, los velos, y la sangre que debería ir a los pulmones vuelve al atrio derecho. Próximo, siguiente. Entonces, lo mismo pasa con el tratamiento de válvula mitral y tricuspidia. La cirugía es la estándar, es lo que nosotros hacíamos por muchos años. Existe las cirugías, puede ser lo que llamamos de reparo, que se ve aquí el cirujano, pega una válvula mitral, que corta el exceso de velo, que pone lo que llamamos un anillo quirúrgico, hace una anuloplastía. Puede también cambiar la válvula, reemplazar la válvula, y poner aquí una válvula mecánica, pero que tiene que tomar anticoagulantes por su vida. Entonces, muchas veces las mujeres que quieren tener hijos, no quieren, porque el anticoagulante, la varfarina, tiene problemas muchas veces con el feto, con los niños. Entonces, muchas veces escogen una válvula biológica, pero que la válvula biológica no tiene una duración de más de 8 años, muchas veces, 5 años. Entonces, los cirujanos puede ser lo que llamamos de reemplazo valvar mitral
o reparo valvar mitral y tricúspide. Próximo. Entonces, para la fuga mitral, próximo. ¿Sí? Se ve aquí, este es un tipo de reparo que llamamos de Alfieri stitch. Es como los cirujanos hacen como 2 o 3 stitches en la válvula mitral y se quedan juntos los velos. Próximo. Ahora podemos hacer lo mismo, pero con el corazón trabajando y sin el cardiopulmonary bypass. Podemos hacer lo mismo con esta herramienta nueva, próximo, que es llamado MitraClip. ¿Okay? Se ve aquí que inserimos por la ingle, por la vena, y vamos por el lado derecho para el lado izquierdo, y aquí tiene como las grips, se queda como un stitch, es lo mismo. Este aquí es un clip, se ve aquí. Próximo. Este es un paciente nuestro mucho tiempo. Se ve que estamos haciendo, este es un procedimiento que es una parcería muy importante entre los intervencionistas y los imagenologistas. No puedo hacer nada sin ellos. Quizá que estén de buen humor. Porque a veces digo, quiero eso, no te voy a hacer eso. ¿Por qué? Entonces, se ve aquí que se quedan juntos los velos. Este aquí que era la fuga mitral, muy pequeña, es un poco bien pequeño. Entonces podemos hacer cosas que se me preguntaban 30 años atrás, cuando salí de la Facultad de Medicina, yo diría, es loco. ¿Sí? Es como mágica, muchas veces. Próximo. Entonces, próximo. Lo que podemos hacer también es un reemplazo valvar sin abrir el pecho. Próximo. Próximo. Esta es una nueva tecnología que tenemos allá, Texas Heart Institute, que es llamada el reemplazo mitral. ¿Okay? Entonces vamos por el septum, transepto. Aquí está la vaina. Por esta viene una válvula que está dentro de esta cápsula. Y dirigimos esta cápsula para dentro del ventrículo izquierdo. Abrimos este que llamamos del atrial brim. Hasta aquí la válvula está funcionando, pero que ahora no funciona más. Tenemos que estimular el corazón con el marcapaso. Y cuando se abre la válvula, está funcionando. Aquí el problema es que se ve como está cercano de la válvula aórtica. Y muchas veces esta parte obstruye la salida del ventrículo izquierdo. Entonces muchas veces no hay espacio, principalmente en el corazón de las mujeres. Por favor. Sí, son grandes, pero que no son grandes muchas veces. Próximo. Entonces, este es la válvula. Tiene aquí una parte de fuera que se adapta a la contracción del corazón. Y la válvula está trilobada y está aquí dentro. Next. ¿Se ve? Next. Podemos también hacer un reparo tricúspide. Next. Sin abrir nuevamente el pecho, que llamamos de Pascal. Es el mismo sistema, el mismo concepto, pero que es mucho mejor y tiene una manipulación mucho más fácil. Próximo. Y aquí lo mismo, usamos el Pascal, acá está la válvula tricúspide, y podemos hacer lo mismo, hacer un clip allá para que la fuga tricúspide se quede menor. Pero nuevamente tenemos que tener una parcería muy fuerte con la imagenologista, porque muchas veces para visualizar la válvula tricúspide es muy difícil porque tiene los velos muchísimo delicados. Próximo. Entonces, quería te dar un saborcito, porque estamos en Lima, con los mejores restaurantes del mundo, si me dejen, que lo creo, de que ahora podemos hacer cosas diferentes en la válvula mitral, la válvula tricúspide y la válvula aórtica. Es una realidad. Tengo mucho honor de ser parte de este equipo que tenemos allá en Texas Heart Institute. Muchísimas gracias.
tipo de tecnología está disponible aquí en Brasil? Ustedes tienen la tecnología de MicroCred, no tiene reemplazo a la hora de entrar. Empezaron aquí en MicroCred probablemente hasta como 6 meses, me parece mejor. Pocos casos, pero Pocos casos. Pero que los doctores así son excelentes. Muchas veces la diferencia es de la estructura del hospital, porque el hospital es muy grande. Entonces, para hacer un caso de Heart Lung Machine, es una cosa muy normal en mi hospital. Llamo a una persona y ahora llega ya como en 10 minutos. Y muchas veces, esa es la diferencia. Pero que sí, tiene MicroCred, tiene también del reemplazo aórtico. Sí, por favor. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen previsto hacer en Lima algunas consultas? ¿Días? lamentablemente por cuestiones legales no podemos, pero nosotros tenemos una oficina aquí en Lima, en Emilio Cardenecia 225, a la espalda de la Clínica Anglo-Americana. Lo que yo sí me comprometo con quien lo necesite es hacerle llegar a nuestro equipo la información que sea necesaria para que ellos lo puedan evaluar y les brinden una opinión. Eso es lo que nosotros hacemos acá en la oficina en Lima. Eso no tiene ningún costo. Es muy fácil, ahora las imágenes se pueden subir a un portal, todo es en tiempo real, está en nuestro centro, porque sí, tenemos que respetar las normas legales y ellos no están licenciados para practicar medicina, por ende no puede haber una consulta como tal, pero tenemos la posibilidad de conversar con ellos y el acceso y la llegada y cualquier cosa, si no los torturo por WhatsApp también. Sí, doctora, sí. Sí. Eso no responde en 2 minutos nuevamente. ¿Te queda 2 minutos? Sí, 2 minutos. Y no me da 2 minutos. Okay. No, realmente están súper comprometidos y tenemos mucha llegada y de verdad que tengo el orgullo y el enorme gusto de trabajar con ellos y estamos a su servicio, definitivamente. Muchas gracias. Gracias. Solamente comentar algo pequeñito. Bueno, en realidad la población de mujeres en nuestro país, en el Perú, tiene características muy particulares. Yo trabajo mucho también con población rural y tal vez este tipo de información, o sea, veamos la forma de cómo canalizarla. No estamos cuidando de la mejor manera nuestra salud, la prevención. Estamos en una etapa, en muchos casos, particularmente identificada con el tema de la menopausia, por ejemplo, pero hay mucho miedo todavía de muchas mujeres, y más aún cuando lo que se asegura es que efectivamente el tema de la salud cardiovascular tiene de algún modo alguna incidencia en esta etapa de nuestra vida. Vamos a estar, creo, desde el compromiso de Cecilia y todos los comités en WOMA ha sido mucha incidencia para que este tipo de información no solamente se conozca, sino que ya haya una toma de acción de parte de nosotras las mujeres para realmente tomar conciencia de este tipo bueno, de circunstancias, podría decir yo, que a veces se presentan en nuestra vida. Particularmente estoy sintiendo todos los síntomas que han comentado respecto a estos cambios de la menopausia. Y a pesar de haber tenido durante mucho tiempo muchos, bueno, no factores de riesgo, pero siempre algo de cuidado, igual me asusté. O sea, a pesar de haber tenido la información, igual me asusté por algunos de estos síntomas. Y yo sí estaba, de hecho, interesada en las consultas que por supuesto que sí, por supuesto que sí. Con mucho gusto. Gracias. Okay, gracias. Y muchas gracias, doctor Rana, doctor García y Silva, por compartir esa información tan importante con nosotros hoy, y me encantó tu propuesta de llevarla a más mujeres, porque aquí creo hay cosas que no tenemos el conocimiento, que tiene un impacto tan grande, y este tema de la menopausia, que los riesgos aumentan y se mantienen ahí, creo ahí es algo que realmente
es importante que divulguemos. Y de nuevo, liderazgo sin salud no funciona. Y creo en esta línea me gustaría mantener ese contacto que hemos creado hoy y ver cómo divulgamos esta información de una forma más amplia, porque es importante. Así, muchas gracias a los doctores, disfrutan Lima, la comida, y ojalá que salga el sol un poquito también, ojalá. Y a todos que vinieron hoy en la mañana, muchas gracias. Y aquí Laura también por traerlo y tornar ese momento viable. Muchas gracias a todos. Gracias.